Em, yo creo que también añadiría un ingrediente más, que es que estamos en un estado histórico bastante peculiar, nuevo en este siglo XXI, que es que estamos en plena pandemia. Entonces, siempre hemos utilizado la expresión del nuevo paradigma, de la nueva realidad, de la digitalización, de todo esto, pero ahora sí que estamos en un nuevo paradigma, ¿no? De la pandemia. Entonces, ¿qué ha aprendido Álvaro Herrero en estos 8 meses que llevamos de pandemia y que parece que va a durar algo más? Esperemos que menos de lo que nos dicen en la tele y prensa. ¿Qué reflexiones has realizado en torno a la participación ciudadana, al gobierno abierto en este nuevo estado? Bueno, mira, también es una buena pregunta, ¿no? Porque a esto ha pasado tan rápido que no nos ha dado mucho tiempo para reflexionar y para recapitular, pero en términos de desarrollos vinculados a la participación ciudadana o del vínculo del Estado con los ciudadanos, creo que fue casi una década en 8 meses, porque hemos visto transformaciones muy importantes, ¿no? En muchos casos, de nuevo, siempre damos por hecho que los gobiernos promueven las agendas digitales y la transformación tecnológica de cara a los vecinos, pero en los países de Iberoamérica o en América Latina, que es el lugar que conozco más, no siempre es así, ¿no? Hay muchos actores que se resisten al cambio cultural que representa esta nueva agenda digital que nos permite vincularnos o nos permitiría vincularnos más con los vecinos. Yo lo primero que veo es que en estos primeros 8 meses se cayeron muchas barreras y muchas resistencias que estaban muy férreas desde hace muchos años resistiendo el cambio tecnológico. Lo veo mucho, por ejemplo, en el campo de la justicia, ¿no? Que la administración de justicia y los jueces rechazaban todo lo que era el contacto online con el ciudadano y no hubo otra opción. La pandemia nos puso en un estado que para proteger derechos se volvía inexorable utilizar herramientas de transformación digital, ¿no? Entonces, eso también lo veo en otros sectores del Estado, donde tuvieron que abrir nuevos canales de comunicación con los ciudadanos, canales que eran marginales, anecdóticos, que incluso, de nuevo, un poco para la foto, para decir que teníamos espacio de comunicación con el vecino, hoy se volvieron preponderantes, ¿no? Y hoy el Estado tiene una necesidad de contactarse con el ciudadano, de comunicarse de distintas maneras, sea para trámites cotidianos, como pedir una cédula de identidad o solicitar algún beneficio, pero también, no sé, el sistema de salud, en el vínculo con los pacientes, con los usuarios. Pues yo veo una absorción de tecnología drástica, dramática, que en muchos países de la región no había visto y que se venía discutiendo de cómo hacerlo, ¿no? Después también veo cambios importantes en la transparencia, ¿no? Veo, sobre todo en lo que tiene que ver con compras públicas, con ejecución presupuestaria, que los gobiernos se vieron forzados a tener que ser más transparentes, ¿no? Y esto es muy bueno para la participación ciudadana, porque la participación ciudadana no es solamente aportar nuestra mirada para influenciar una política pública o el diseño de un servicio público o para opinar de los temas de la comunidad, sino que la participación ciudadana es fundamental para el control en una sociedad democrática. Entonces creo que el umbral de transparencia mejoró mucho en muy poco tiempo y esto tiene que ser aprovechado por la comunidad organizada en organizaciones de la sociedad civil como digamos, el ciudadano de a pie, ¿no? Hoy hay un avance en materia de transparencia que tenemos que evitar que retrocedan después de la pandemia, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que luego de la pandemia no tengamos tanto acceso a las compras y contrataciones públicas como estamos teniendo hoy en día. Digamos, hoy todos los gobiernos de la región están publicando información de compras y contrataciones, y antes eso era muy difícil encontrarlo, eran muy pocos los gobiernos que publicaban esa información de manera en tiempo real, en formato de datos abiertos, cosa que es importantísimo para poder utilizar esa información, ¿no? Para aquellos que trabajan en la academia o en la sociedad civil que está más familiarizada con los temas de gobierno abierto y de datos y estadísticas. Entonces yo creo que un cambio muy importante
de nuevo, en abrir más canales para el contacto con los ciudadanos y también en los umbrales de transparencia. Y creo que deberíamos trabajar para evitar que haya retrocesos. Hoy a mí personalmente es lo que más me preocupa, el retroceso que puede haber una vez que la situación de la pandemia se haya estabilizado y que entremos en una nueva normalidad. A mí me gustaría que esa nueva normalidad mantenga las cosas buenas que se lograron durante la pandemia, y no que se vuelva atrás y que cierren los canales de participación ciudadana y que tengamos que ir a una oficina para todos los trámites. Creo que hoy, digamos, de esta pandemia nos vamos a quedar con este gobierno contactless, ¿no? Sin contacto. Si podemos evitar el contacto físico, digamos, lo evitamos. Y creo que esto es bueno para el ciudadano, porque el contacto online, el contacto electrónico, si el ciudadano así lo quiere, ¿no? Pero estas cosas, por ejemplo, reducen mucho las oportunidades para la corrupción. Digamos, y no estamos viendo, o estamos empezando a ver que estos cambios nos están permitiendo sacarnos de encima algunas prácticas culturales muy arraigadas. Y ahí nos damos cuenta que quienes se oponían a la digitalización eran aquellos que sacaban un partido del contacto físico con el ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que la participación y la consulta del ciudadano, por sobre todas las cosas, se tiene que dar en el territorio si es posible, cuando corresponde. No nos tenemos que olvidar, hay que salir a la calle, hay que embarrarse, hay que tener contacto con el vecino y la vecina, pero también tenemos que darle los canales digitales para que esas oportunidades también estén disponibles, porque eso cambia de manera muy favorable en muchas dimensiones la relación entre el ciudadano y los gobiernos. Y sobre todo aprender y no retroceder, ¿no? Que has insistido mucho en que es el miedo que compartimos todos, es que se está dando pasos adelante y aprovechando este contexto, pero que luego no retroceda, ¿no? Quería preguntarte, Álvaro, por ahora en qué está. Hablabas de embarrarse, ¿no? De salir a la calle y de hacer cosas. ¿Qué está haciendo Álvaro ahora mismo? ¿Qué proyectos tienes entre manos? ¿Cómo va a ser el futuro de Álvaro en todo esto? Y bien, pues hablar de la participación ciudadana, de la transparencia o de la innovación que habitan en tu interior, ¿no? Varias áreas, entonces compártenos un poquito. Bueno, mira, hay un tema que a mí me interesa mucho desde hace ya un tiempo y creo que la pandemia también ha ayudado a potenciarlo, que es cómo impulsar un poco las prácticas de gobierno abierto a nivel local, pero bien local, ¿no? Yo lo que he visto en Argentina y en otros países de América Latina, que una tendencia o una práctica de gestión pública que empezó siendo algo que permeaba desde arriba de los gobiernos hacia abajo, ¿no? Está empezando a darse vuelta el paradigma, y hoy los avances más interesantes, más promisorios, la aplicación de tecnologías para la participación ciudadana y para mejorar la calidad de los servicios públicos se está dando a nivel local, ¿no? Yo creo que hay que volver a lo local, hay que volver a lo subnacional y ceder un poco o ampliar el terreno para que sean los gobiernos locales los que empiecen a impulsar estas agendas, porque le veo mayor capacidad de impacto, mayor nivel de relevancia, ¿no? Yo creo que hoy la gente quiere ver con estas herramientas que nos interesan a todos de transformación digital y nuevos canales de participación ciudadana, la gente quiere ver resultados, ¿no? Si yo voy a ceder mi tiempo, porque al fin y al cabo yo voté a alguien para que se haga cargo de todo lo que ocurre en mi comunidad, ¿no? Entonces, si yo voy a ceder mi tiempo, me tienen que demostrar cuál es el valor agregado de eso. Y el valor agregado está en mejorar la educación, la salud, la seguridad pública, el medio ambiente, el transporte público. Entonces yo creo que ahí hay un potencial muy grande para fortalecer las herramientas de participación ciudadana y el uso de la tecnología al servicio de estos nuevos paradigmas. Después un tema que me interesa muchísimo, que estoy trabajando mucho, es cómo llevar todas estas prácticas de gobierno abierto, de participación ciudadana, de transformación digital, a la justicia. Yo creo que la justicia es como siempre la cenicienta de la fiesta y aquí creo que hay una oportunidad enorme y la pandemia ha potenciado esa oportunidad, porque en tiempos de pandemia la justicia no podía, pese a que lo hizo, pero no podía bajar las cortinas y cerrar la atención al público porque había derechos fundamentales que tenían que ser protegidos, los temas de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Es dramático el incremento de la violencia de género producto del encierro. Las mujeres que eran víctimas de violencia se vieron agravadas y la justicia no podía mantenerse cerrada. Entonces tuvieron que pensar estrategias de apertura.
Y eso me llevó a trabajar, ahora estoy trabajando en la conformación de una red internacional de justicia abierta para llevar estas discusiones de innovación digital y de participación ciudadana y de rendición de cuenta a los sistemas de justicia. Que de nuevo, son los que vienen más rezagados en estas discusiones y son, en muchos de los países ocurre, son los actores generalmente más resistentes al cambio, ¿no? Entonces ahí creo que hay una oportunidad muy grande. Y por último, el otro tema con el que estoy trabajando y empujando la agenda con algunos colegas y mirando cómo, escribiendo sobre estas cuestiones, es más tecnológico, pero tiene que ver con el gobierno de los datos hacia adentro de los gobiernos, ¿no? Cómo los datos manejan sus gobiernos. Hoy te diría que en la mayoría de los países de la región, los gobiernos no tienen noción de los activos digitales que tienen. No hay un censo, no hay un mapa de las bases de datos y de los datos que tienen hoy los gobiernos, ¿no? Y hoy los datos, es una analogía ya hecha muchas veces, pero son el petróleo, el nuevo petróleo de los países, ¿no? Digamos, cuantos más datos tenemos, mejor podemos no solamente gobernar, sino que nuestro sector privado, digamos, se desarrolla más y produce más riqueza. Hoy las grandes empresas del mundo, las más valiosas, dejaron de ser las empresas extractivas, las de combustibles, y son las herramientas, son las empresas que usan información como activo central en sus procesos de creación y de aporte de valor agregado, ¿no? Yo creo que esto que el sector privado ya lo vio hace tiempo, que tienen que gobernar sus datos y que tienen un activo ahí, los gobiernos todavía no lo están viendo. Y bueno, en los últimos tiempos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creamos una oficina para gobernar los datos de la ciudad, una oficina de políticas públicas basadas en evidencia, y estamos tratando de documentar esa experiencia para replicarla y generar una conversación regional, ¿no?, en estos temas e internacional, porque hay muchas ciudades de Estados Unidos y Europa y de Asia que han avanzado muy bien en esto, pero tenemos que aprender a gobernar los datos, a sacarle el máximo provecho, porque esto va a mejorar infinitamente la capacidad de gobernar, ¿no? Y si mejora la capacidad de gobernar, mejoran los niveles de aprobación a las instituciones democráticas, ¿no? Es algo bueno, te diría, para la democracia. Así que estoy muy enfocado en investigar ese nuevo paradigma de gobierno de los datos y que los gobiernos se vuelvan, por sobre todas las cosas, se vuelvan usuarios intensivos de los datos. O sea, no queremos saber cuántos datos tienen para que los publiquen y los usen otros actores. No, más que nada queremos que los datos los use el propio gobierno, que se vuelva un usuario intensivo de datos y que después los publique, los comparta, aquellos que se puedan compartir, y genere una conversación más amplia, que genere economías de reutilización de datos, ¿no? Creo que hay un potencial gigantesco en ese campo y todavía está muy inexplorado. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Si queréis encontrar a Álvaro por ahí o sumarse a sus proyectos, nos ha hablado de los proyectos locales, gobierno abierto, innovación digital, sobre todo en la justicia, y muy interesante. Y luego los datos, la utilización de los datos, la interpretación de los datos, que es la cultura del dato no está impregnado en los gobiernos locales. Y es verdad que es un activo maravilloso. Pues nada más, Álvaro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte desde Argentina y bueno, esperamos encontrarnos pronto por el camino. Seguro que sí. Gracias, Xavi. Para mí es un placer estar en contacto con ustedes y participar de estos espacios y también interesadísimo en aprender de estas conversaciones que están llevando a cabo. Muchas gracias.